Mis padres le dieron su casa a mi hermano como regalo de bodas, aunque yo pagué la hipoteca 9 años. 2 meses después, quisieron mudarse a mi rancho y los eché, entonces llamaron a la policía. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas llenaban el salón, pero para mí, todo era un ruido sordo y distante. Estaba sentada junto a mi esposo, Benjamín, en una mesa redonda cubierta con un mantel de lino blanco impecable. A nuestro alrededor, familiares y amigos reían, celebraban la unión de mi hermano menor, Aníbal, y su ahora esposa, Noelia. El ambiente debía ser de alegría, de celebración familiar, pero yo me sentía como una espectadora en una obra de teatro ajena, una pieza en el tablero de alguien más. Benjamín debió sentir la tensión en mis hombros, porque deslizó su mano por debajo de la mesa y apretó la mía con fuerza. Le devolví el apretón, agradecida por su silencioso apoyo. Aníbal, el novio, el centro del universo de mis padres, se paseaba por el salón con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Recibía felicitaciones, abrazos, palmadas en la espalda, absorbiendo la atención como una planta sedienta absorbe el agua. Noelia, a su lado, resplandecía en su vestido de novia, ajena a las corrientes subterráneas que habían definido a nuestra familia durante décadas. Para ella, todo era perfecto. Para mí, era solo otra noche de pretender. Finalmente, llegó el momento de los brindis. Mi padre, Ramiro, se levantó primero. Es un hombre de pocas palabras, su rostro curtido por los años y una perpetua expresión de leve descontento. Levantó su copa, carraspeó y dijo las palabras esperadas sobre el orgullo, sobre ver a su hijo convertirse en un hombre. Fue breve, casi mecánico. Luego, se sentó, como si hubiera cumplido con una pesada obligación. Entonces, fue el turno de mi madre, Amalia. Ella era la verdadera directora de orquesta de nuestra familia. Se levantó con una gracia estudiada, su rostro compuesto en una máscara de emoción maternal. Tomó el micrófono, y el salón guardó silencio. Buenas noches a todos, comenzó, su voz temblando ligeramente, un truco que había perfeccionado con los años para obtener la máxima simpatía. Ver a mi pequeño Aníbal, a mi niño, casándose con una mujer tan maravillosa como Noelia, no hay palabras para describir la alegría que siento. Hizo una pausa dramática, llevándose una mano al pecho. Ramiro y yo siempre hemos querido lo mejor para nuestros hijos. Siempre hemos sacrificado todo por su felicidad. Sentí un sabor metálico en la boca. La palabra hijos, en plural, sonaba falsa en sus labios. Siempre había sido Aníbal. Yo era una nota a pie de página, una inversión a largo plazo que se esperaba que diera rendimiento sin pedir nada a cambio. Mi madre continuó, sus ojos brillando bajo las luces del salón. Aníbal, Noelia, un matrimonio es construir un nido, un hogar. Y su padre y yo queremos darles la mejor base para que empiecen a construir el suyo. Miró a mi padre, quien asintió con solemnidad. Luego, su mirada se posó en los novios, y con una voz cargada de una emoción que helaba la sangre, soltó la bomba. Y para que empiecen su nueva vida con el pie derecho, su padre y yo les damos nuestro tesoro más grande, nuestra casa. El salón estalló en un jadeo colectivo, seguido de un aplauso atronador. La gente se puso de pie, vitoreando. Era un gesto de generosidad inaudito, magnífico. Pero para mí, no fue un gesto de generosidad. Fue una ejecución. Mi copa de champán tembló en mi mano, y el líquido dorado se derramó sobre el mantel. El tiempo pareció detenerse. El sonido de los aplausos se convirtió en un zumbido ensordecedor en mis oídos. Mi mirada voló hacia Aníbal. No había sorpresa en su rostro. Ni una pizca. Solo una sonrisa de suficiencia, de triunfo, mientras abrazaba a Noelia, quien lloraba de felicidad. Él lo sabía. Todos lo sabían, menos yo. 9 años.
9 años de mi vida, de mi sueldo, de mis sacrificios, se proyectaron en mi mente. 9 años pagando la hipoteca de esa casa, mes tras mes, sin falta. 108 pagos puntuales para que mis padres no perdieran el patrimonio familiar. Y ahora, ese patrimonio se lo estaban regalando a mi hermano como si fuera un trofeo. Yo no había sido parte del plan, había sido simplemente la patrocinadora involuntaria de su felicidad. Benjamín apretó mi mano con más fuerza, su mirada fija en mí, llena de una furia silenciosa que reflejaba la mía. Pero yo no podía moverme. Estaba congelada, presenciando el acto final de mi propia invisibilidad. El recuerdo me golpeó con la fuerza de una ola en un día de tormenta, arrastrándome 20 años atrás en el tiempo. Tenía casi 15 años, y en México, eso es un hito. La quinceañera. La transición de niña a mujer. Todas mis amigas planeaban sus fiestas con meses de antelación, los vestidos de princesa, los salones de baile, los chambelanes. Yo también soñaba, por supuesto. Soñaba con un vestido azul cielo y con bailar el vals con mi padre bajo una lluvia de luces. Unos meses antes de mi cumpleaños, abordé el tema con mi madre durante la cena. Mamá, empecé, con el corazón latiéndome en la garganta, ¿podemos empezar a ver lo de mi fiesta de 15? Amalia suspiró, dejando los cubiertos a un lado del plato. Era un suspiro que yo conocía bien, el preludio de una decepción. Ay, Dalia, hija. Sabes que las cosas no están fáciles ahora. Tu papá ha tenido menos trabajo en el taller, y los gastos. Dejó la frase flotando en el aire, cargada de una culpa que no me correspondía pero que yo asumí de inmediato. Pero, aunque sea algo pequeño, insistí, mi voz apenas un susurro. Veremos, Dalia, veremos, dijo, y esa fue la sentencia final. Veremos se convirtió en una carne asada en el patio trasero de la casa. Mi vestido no fue azul cielo, sino uno que ya tenía en el armario. Mis chambelanes fueron mis primos, obligados a participar. Y mi vals con mi padre fue una pieza apresurada mientras la carne se asaba en la parrilla. Mi madre se aseguró de que todos supieran lo íntimo y familiar que era todo, una forma elegante de decir barato. Me pasé la noche sonriendo, tragándome las lágrimas, sintiendo la punzada de la envidia cada vez que pensaba en las fiestas de mis amigas. Pero me dije a mí misma que era lo correcto. Que debía ser comprensiva. La economía familiar era lo primero. 3 años después, Aníbal cumplió 18 años. La economía familiar pareció experimentar una recuperación milagrosa. La conversación fue completamente diferente. Hay que celebrarle en grande a mi muchacho, anunció mi padre una noche, con un entusiasmo que nunca le había visto. Es su entrada a la hombría. No hubo suspiros de preocupación por el dinero. No hubo excusas. Hubo un salón de fiestas alquilado, con mesas vestidas de gala y un centenar de invitados. Hubo un grupo de música norteña en vivo que tocó hasta la madrugada. Hubo botellas de tequila y whisky en cada mesa. Aníbal, con un traje nuevo, era el rey de la noche, riendo a carcajadas, rodeado de amigos, recibiendo sobres con dinero. Yo, con 18 años recién cumplidos, observaba desde una esquina, vestida con un vestido que me había comprado con mi propio dinero de un trabajo de medio tiempo. Me sentía invisible. Esa noche, me armé de valor y busqué a mi madre, que estaba ocupada dirigiendo a los meseros. Mamá, ¿puedo preguntarte algo?, le dije en voz baja para que nadie más oyera. Ella se volvió, un poco impaciente. ¿Qué pasa, Dalia? Estoy ocupada. Es solo que, su fiesta es muy grande. Y la mía, no pude terminar. Amalia suavizó su expresión, adoptando ese tono condescendente que usaba cuando quería que yo me sintiera tonta por siquiera preguntar. Ay, hija, no compares. Es que él es hombre. Tiene que presentarse bien ante la sociedad, hacer contactos. Es importante para su futuro. Tú eres mujer, lo tuyo es diferente. Tú te casarás y tu esposo será quien te dé tu lugar. No necesitas estas cosas. Sus palabras no me consolaron. Me marcaron. Lo tuyo es diferente. Esa frase se convirtió en el mantra silencioso de mi adolescencia.
Significaba que mis logros eran menos importantes, mis sueños más pequeños, mis necesidades secundarias. Significaba que yo existía para apoyar, no para brillar. Y esa noche, bajo las luces brillantes que celebraban a mi hermano, entendí que en el escenario de mi familia, yo siempre tendría un papel secundario. La universidad fue mi escape. Me sumergí en mis estudios de ingeniería agrícola con una ferocidad que sorprendió a mis profesores. Mientras Aníbal pasaba sus fines de semana de fiesta en fiesta, yo los pasaba en la biblioteca o en el laboratorio. Cada examen que aprobaba con la máxima calificación, cada proyecto que lideraba, era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor, una fortaleza hecha de independencia y conocimiento. Era mi forma de demostrarles, y de demostrarme a mí misma, que yo no era diferente en el sentido que mi madre quería decir. Era excepcional. El día de mi graduación llegó. Subí al estrado para recibir mi título, con mención honorífica. Mi nombre resonó en el auditorio. Busqué a mis padres entre la multitud y los vi aplaudiendo, sonriendo. Por un momento, un cálido sentimiento de orgullo me inundó. Quizás esta vez, pensé, esta vez sería diferente. Después de la ceremonia, nos reunimos afuera. Me abrazaron. Estamos muy orgullosos de ti, hija, dijo mi padre, dándome unas palmaditas en la espalda. Siempre supimos que eras muy lista, añadió mi madre. Y eso fue todo. Unas cuantas fotos, un almuerzo en un restaurante modesto, y luego de vuelta a casa, donde mi título enmarcado fue colocado en un rincón discreto del pasillo. El tema se agotó en un par de días. 2 años después, le tocó a Aníbal. Se graduó, a duras penas, en administración de empresas. Su promedio era mediocre, y todos sabíamos que había pasado más tiempo en la cantina que en el salón de clases. Pero el día de su graduación fue tratado como una fiesta nacional. Mis padres organizaron una gran cena familiar. Los tíos, las tías, los primos, todos estaban allí para celebrar el gran logro del muchacho. El punto culminante de la noche llegó después del postre. Mi padre se levantó, con una sonrisa de oreja a oreja, y le lanzó unas llaves a mi hermano por encima de la mesa. Aníbal las atrapó en el aire, confundido. Sal al frente, campeón, dijo mi padre. Todos salimos a la calle. Estacionado justo enfrente de la casa, había un coche sedán del año, de un brillante color rojo, con un enorme moño dorado en el capó. Aníbal gritó de la emoción, corriendo a abrazar a mi padre. Mi madre lloraba de felicidad. Yo me quedé paralizada en la acera. No era envidia por el coche, sino el dolor agudo y familiar de la injusticia. Era la quinceañera, la fiesta de 18, todo de nuevo, pero magnificado. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían ido y yo estaba ayudando a mi madre a recoger los platos, no pude contenerme. Mamá, es un coche muy bonito, empecé, tratando de mantener mi voz neutral. ¿Verdad que sí? Se lo merece, mi niño. Ha trabajado muy duro, respondió ella, aunque ambas sabíamos que eso era una mentira. Yo también trabajé muy duro, dije en voz baja. Ella dejó de secar un plato y me miró. Su rostro se endureció. Dalia, otra vez con lo mismo. No empieces a comparar. Las cosas son diferentes. ¿Por qué son diferentes?, pregunté, esta vez mirándola directamente a los ojos. ¿Por qué su esfuerzo mediocre merece un coche y mi excelencia académica mereció un almuerzo? Mi padre, que había entrado en la cocina en ese momento, escuchó la pregunta. Intervino antes de que mi madre pudiera responder. A ver, Dalia, ya basta, dijo con un tono autoritario. Un hombre sin un buen coche no puede abrirse camino en la vida. Es su carta de presentación, ¿entiendes? Necesita moverse, ir a entrevistas, proyectar una imagen de éxito. Es una inversión para su futuro. Y mi futuro no necesita inversión, repliqué, mi voz temblando de rabia contenida. Tu futuro es diferente, dijo, repitiendo el mismo estribillo que había escuchado toda mi vida. Tú eres inteligente, Dalia. Tú siempre encontrarás la manera. Aníbal, él necesita un poco más de ayuda. Esa fue la revelación más dolorosa de todas.
No se trataba solo de que él fuera hombre y yo mujer. Se trataba de que mi fortaleza era mi castigo. Mi capacidad para encontrar la manera significaba que nunca recibiría ayuda, solo se esperaría de mí. Mi independencia no era una fuente de orgullo para ellos, sino una excusa para abandonarme a mi suerte mientras todos sus recursos se destinaban a apuntalar la mediocridad de mi hermano. Esa noche, el título con honores que colgaba en el pasillo me pareció una burla. Un año después de la graduación de Aníbal, la vida me sonreía. Había conseguido un excelente trabajo como ingeniera en una empresa agroindustrial. Mi sueldo era bueno, y por primera vez, sentía que tenía el control de mi vida. Empecé a ahorrar, a hacer planes, a soñar con mi propio lugar, quizás un pequeño terreno donde pudiera experimentar con cultivos hidropónicos, mi verdadera pasión. Fue entonces cuando la crisis golpeó la casa de mis padres. O, más bien, cuando decidieron que había una crisis. Una tarde de domingo, me llamaron para una charla familiar importante. Aníbal no estaba presente, lo cual ya era una mala señal. Me senté en el viejo sofá de la sala, frente a mis padres. Mi madre, Amalia, tenía los ojos rojos e hinchados. Mi padre, Ramiro, miraba fijamente un punto en la pared, con la mandíbula apretada. ¿Qué pasa?, pregunté, con un nudo formándose en mi estómago. Mi madre fue la que habló, su voz un susurro quebrado. Ay, hija, estamos en problemas muy serios. Me contó una historia de desgracias, a mi padre le habían recortado las horas en el taller de manera drástica. Y la artritis de ella se había puesto tan mal que ya no podía trabajar haciendo las costuras que complementaban sus ingresos. El banco nos ha estado llamando, Dalia, continuó, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Estamos a 2 meses de que nos quiten la casa. La casa donde creciste, donde están todos nuestros recuerdos. Sentí una punzada de pánico. A pesar de todo, esa era la casa de mi infancia. La idea de que la perdieran, de que se quedaran en la calle, era insoportable. ¿Y Aníbal?, pregunté. ¿No puede ayudar? Ya tiene un trabajo. Mi padre resopló, finalmente rompiendo su silencio. Tu hermano apenas gana para sus propios gastos. Además, está ahorrando para casarse con Noelia. No podemos cargarle con esto. La lógica era tan retorcida que me mareó. Aníbal, el hombre que necesitaba un coche para abrirse camino, no podía ser molestado con los problemas reales, pero yo, la mujer cuyo futuro era diferente, de repente era la única solución. Si no nos ayudas, Dalia, no sé qué vamos a hacer, sollozó mi madre, enterrando la cara entre sus manos. Lo perderemos todo. Acabaremos en la calle a nuestra edad. Fue una manipulación magistral. Me pintaron un cuadro de desesperación y se posicionaron a sí mismos como víctimas indefensas. Y yo, con 25 años y un corazón todavía ingenuo, caí en la trampa. En ese momento, un recuerdo fugaz vino a mi mente. Tenía 22 años, recién empezaba a trabajar. Con mi primer sueldo completo, en lugar de comprarme algo, contraté a alguien para que arreglara una gotera persistente en el techo de su cocina. Cuando el trabajo estuvo hecho, mi padre, que rara vez mostraba emoción, inspeccionó la reparación. Luego se volvió hacia mí, y con un raro brillo de orgullo en sus ojos, dijo, esta niña va a llegar lejos. Esa frase. Esa simple frase de validación, tan rara, tan preciosa, se había quedado grabada en mi alma. En el fondo, una parte de mí creía que si lo salvaba ahora, si hacía este sacrificio monumental, tal vez, solo tal vez, volvería a ver esa mirada de orgullo. Tal vez finalmente me ganaría el lugar que tanto anhelaba. Yo los ayudaré, dije, mi voz apenas audible. ¿Cuánto es la mensualidad de la hipoteca? Me dieron la cifra, 35,000 pesos. Era casi la mitad de mi sueldo en ese entonces. Significaba renunciar a mis ahorros, a mis sueños de un terreno propio, a cualquier lujo. Significaba vivir al día, con lo justo, durante años. Pero en ese momento, bajo la presión de sus lágrimas y la sombra de ese anhelado reconocimiento, acepté. Está bien, dije, sellando mi destino. Yo me haré cargo de los pagos. Y así comenzó. Cada mes,
puntualmente, realizaba la transferencia. Al principio, me lo agradecían profusamente. Luego, los agradecimientos se volvieron más escuetos. Finalmente, se convirtió en una expectativa silenciosa, una obligación no escrita. La ayuda temporal se convirtió en una condena de 9 años. 108 meses, para ser exactos. Un total de 3.780.000 pesos. Una fortuna que se fue de mi cuenta bancaria a la de ellos, manteniendo a flote un barco del que yo ni siquiera era pasajera. Era simplemente la que remaba, en silencio, esperando una aprobación que nunca más llegó. La música de la boda todavía resonaba en mis oídos cuando Benjamín y yo nos fuimos del salón. No nos despedimos. Simplemente nos escabullimos como ladrones en la noche, incapaces de soportar un minuto más de esa farsa. El viaje en coche a casa fue silencioso. Yo miraba por la ventanilla las luces de la ciudad pasar como manchas borrosas, mientras mi mente era un torbellino de rabia y dolor. Tienes que hablar con ellos, Dalia, dijo Benjamín finalmente, su voz suave pero firme. No puedes dejar que esto se quede así. Sabía que tenía razón. Dejarlo pasar sería como firmar mi sentencia de invisibilidad perpetua. Al día siguiente, después de una noche sin dormir, conduje hasta la casa. La casa que yo había pagado durante casi una década. Me sentí como una extraña al tocar el timbre. Mi madre abrió la puerta, con una sonrisa forzada. Dalia, hija. ¡Qué sorpresa! Pasa, pasa, dijo, como si nada hubiera ocurrido. Entré en la sala. Mi padre estaba sentado en su sillón de siempre, leyendo el periódico. Lo bajó lentamente y me miró por encima de sus gafas. Necesito hablar con ustedes, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Mi madre cerró la puerta. Claro, mi amor. ¿Un cafecito? No, gracias. Quiero hablar de lo de anoche. Del anuncio. Amalia suspiró, la sonrisa desapareciendo de su rostro. Ay, Dalia, sabía que te pondrías así. No seas exagerada. Exagerada, repetí, incrédula. Estuve pagando la hipoteca de esta casa durante 9 años. 9. Y se la regalan a Aníbal sin siquiera mencionármelo. ¿Eso te parece una exageración? No se la regalamos a Aníbal, se la regalamos a la nueva familia que está formando, corrigió, como si la semántica cambiara la traición. Y no tienes por qué echarlo en cara. Hiciste lo que cualquier buen hijo haría por sus padres. Mi padre dobló su periódico y lo dejó a un lado. Tu madre tiene razón. Fue tu deber. Nosotros te dimos la vida, te educamos. Lo que hiciste fue simplemente devolver un poco de lo mucho que te hemos dado. La sangre me hirvió en las venas. ¿Mi deber? Mi deber era sacrificar mis propios sueños, mis ahorros, mi futuro, para que pudieran entregarle todo en bandeja de plata a mi hermano. No empieces con eso otra vez, intervino mi madre, su tono volviéndose defensivo. La casa sigue siendo de la familia. Además, Aníbal es el hombre, él va a perpetuar el apellido, va a cuidar de nosotros cuando seamos viejos. Es una inversión a futuro. Una inversión, me reí, pero el sonido fue amargo. La única que ha invertido aquí he sido yo. Invertí 3 millones de pesos en una casa que ahora no es mía. Y déjame adivinar, ¿Aníbal siquiera sabe cuánto costó mantener esta inversión a flote? Se hizo un silencio. La respuesta era obvia. Mira, Dalia, dijo mi padre, levantándose del sillón y adoptando un aire de autoridad paternal. La decisión está tomada. Eres nuestra hija y te queremos, pero Aníbal es nuestro hijo. Las cosas son como son. Aprende a vivir con ello y no le amargues a tu hermano este momento tan feliz. Esa fue la daga final. No solo no había remordimiento, sino que me estaban pidiendo que reprimiera mi dolor para no incomodar al hijo de oro. Me di cuenta de que no había nada que decir. No había razón, ni empatía, ni justicia en esa casa. Solo una jerarquía inquebrantable en la que yo siempre estaría en el último peldaño. Entiendo, dije, mi voz vacía de toda emoción. Entiendo perfectamente.
Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Que sean muy felices en la casa de la familia. Salí de allí sin mirar atrás, dejando atrás no solo una casa de ladrillos y cemento, sino los últimos restos de la esperanza infantil de que algún día, mis padres me verían de verdad. Pasaron 2 semanas de un silencio tenso. No hubo llamadas, ni mensajes. Yo me refugié en mi trabajo y en la construcción de mi propio santuario, un pequeño rancho que había logrado comprar un par de años atrás, mi pedazo de tierra donde mis sueños de agrotecnología finalmente tomaban forma. Era mi escape, mi orgullo, un lugar financiado exclusivamente por mi esfuerzo, sin la sombra de ninguna obligación familiar. Entonces, un martes por la tarde, mi teléfono sonó. Era mi madre. Dudé un momento antes de contestar. ¿Dalia? Hija, ¿cómo estás?, dijo con una voz melosa que me puso en guardia. Oye, tu hermano y Noelia quieren hacer una cena este sábado para celebrar. Quieren que tú y Benjamín vengan, por supuesto. Para que vean cómo están dejando la casa de bonita. La invitación era una bofetada con guante blanco. Querían que fuera a presenciar cómo se apropiaban de mi sacrificio. Una parte de mí quería gritarle que se fuera al diablo, pero otra, una parte masoquista y curiosa, necesitaba ver hasta dónde llegaría su descaro. Está bien, mamá. Allí estaremos, respondí, mi voz plana. El sábado llegó. Cuando Benjamín y yo llegamos, noté los cambios desde afuera. Habían pintado la puerta de un color azul brillante que chocaba con el resto de la fachada. Al entrar, el olor a pintura fresca era abrumador. Noelia nos recibió con una sonrisa radiante. ¡Qué bueno que vinieron! Pasen, pasen. Estoy tan emocionada de mostrarles todo. Nos dio un tour. Habían cambiado los muebles viejos de mis padres por unos de diseño minimalista y escandinavo. Las cortinas de flores de mi madre habían sido reemplazadas por persianas modernas. Y en la pared principal de la sala, donde antes había un retrato familiar, ahora colgaba una enorme fotografía de la boda de Aníbal y Noelia. Era una declaración de intenciones, el pasado había sido borrado. La cena fue increíblemente incómoda. Aníbal hablaba sin parar de sus planes para construir una terraza en el patio trasero. Noelia describía con detalle su luna de miel. Mis padres actuaban como si todo fuera perfectamente normal, como si fueran simples invitados en una casa ajena. Benjamín y yo intercambiábamos miradas por encima de la mesa, comunicándonos en un silencio lleno de incredulidad. Fue a mitad del plato principal cuando mi padre, con la misma naturalidad con la que se pide la sal, soltó la siguiente bomba. Oye, Dalia, hablando de planes, comenzó, limpiándose la boca con la servilleta. Tu mamá y yo ya lo pensamos bien. Como aquí ya no tenemos mucho espacio y los muchachos necesitan su privacidad, pues hemos decidido que el próximo fin de semana nos vamos a mudar a tu rancho. Dejé caer el tenedor sobre el plato. El ruido metálico resonó en el repentino silencio de la mesa. Es la solución perfecta, continuó mi madre, sonriendo como si me estuviera haciendo un favor. Es un lugar tranquilo, con mucho espacio para que tu papá ponga su huertecito. Y así no te lo tenemos abandonado. Lo dijeron como si fuera un hecho. Ni siquiera era una pregunta, era una notificación. Habían dispuesto de mi propiedad, de mi santuario, de la misma manera que habían dispuesto de mi dinero y de mi lealtad. Benjamín estaba a punto de hablar, su rostro rojo de ira, pero yo levanté una mano para detenerlo. Miré a cada uno de ellos. A mi padre, con su aire de autoridad incuestionable. A mi madre, con su sonrisa manipuladora. A Aníbal, que de repente encontraba su plato de comida fascinante. A Noelia, que miraba a los lados, incómoda pero cómplice. La rabia que había estado hirviendo a fuego lento dentro de mí durante años finalmente alcanzó el punto de ebullición. Pero en lugar de explotar, se convirtió en un hielo cortante. Recogí mi tenedor, lo coloqué cuidadosamente al lado de mi plato, y los miré a los ojos. Por primera vez en mi vida, la palabra salió de mi boca sin un ápice de duda, sin miedo a las consecuencias. No. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi se podía tocar. La sonrisa de mi madre se congeló en su rostro. Mi padre frunció el ceño, confundido,
como si hubiera escuchado mal. Aníbal finalmente levantó la vista de su plato, con los ojos muy abiertos. Yo había dejado de ser la patrocinadora. Acababa de declararme la dueña de mi propia vida. Salimos de esa casa en medio de un torbellino de acusaciones. Egoísta, gritó mi madre. Malagradecida, espetó mi padre. Aníbal solo me miraba con una expresión de puro desprecio. No respondía nada. Simplemente tomé a Benjamín de la mano y caminé hacia el coche, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. El viaje de regreso fue un borrón. Lloré, no de tristeza, sino de una rabia acumulada que finalmente encontraba una salida. Benjamín conducía en silencio, dejando que todo fluyera. Cuando llegamos a casa, me sentía vacía, agotada. No entiendo, Benja, le dije, sentada en el borde de nuestra cama. ¿Cómo pueden ser así? ¿Cómo pueden creer que tienen derecho a todo lo mío? Porque siempre se lo has permitido, mi amor, respondió él con una honestidad brutal pero necesaria. Nunca les has puesto un límite. Hasta hoy. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. Pero necesitaba algo más. Necesitaba entender de dónde venía esa dinámica, esa enfermedad. Y solo había una persona que podría decírmelo. Al día siguiente, conduje hasta el pequeño pueblo donde vivía mi tío Elías, el hermano menor de mi padre. Elías era un carpintero, un hombre de manos callosas y mirada tranquila. Siempre había sido mi favorito, el único en la familia que parecía verme como una persona completa y no como una función. Lo encontré en su taller, el aire lleno del aroma a madera y barniz. Me sirvió un café de olla en una taza de barro y nos sentamos en un par de sillas rústicas. Le conté todo. La boda, el anuncio, la cena, mi negativa. No me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, sus ojos sabios fijos en los míos. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato, mirando a la distancia. Lo sabía, dijo finalmente, su voz grave. Sabía que este día llegaría. Es un patrón, Dalia. Una enfermedad que corre en la sangre de esta familia. ¿Un patrón? Pregunté. Sí, suspiró. A mí me hicieron lo mismo, sobrina, o algo muy parecido. ¿Ves ese terreno de allá? Dijo, señalando a través de la ventana abierta hacia un campo de maíz. Ese terreno era de mis padres, de tus abuelos. Se suponía que se dividiría entre tu padre y yo cuando ellos ya no estuvieran. Pero cuando llegó el momento, se lo dejaron todo a él. Me quedé boquiabierta. Nunca había escuchado esa historia. ¿Por qué? Susurré. Porque él era el mayor, dijo mi tío con una sonrisa triste. Porque el hermano mayor tiene más responsabilidades. Porque él ya tiene familia y tú sigues soltero. Siempre había una excusa. La verdad es que tu padre siempre fue el favorito de mi madre, así como Aníbal es el favorito de la tuya. Y en esta familia, al favorito se le perdona todo y se le da todo. Al otro le toca cargar con la responsabilidad de ser, el fuerte, el comprensivo, el que puede solo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. El que puede solo. Era yo. Esa era la etiqueta que me habían puesto. Tu error, Dalia, continuó mi tío Elías, mirándome con una profunda compasión, no fue ayudarles. Tu error fue creer que algún día te lo agradecerían o te lo reconocerían. Creer que tu sacrificio compraría su amor o su respeto. Pero no funciona así. Para ellos, no es un sacrificio, es tu obligación. Y nunca, escúchame bien, nunca van a cambiar. Esa fue la epifanía. La dolorosa y liberadora verdad. No era mi culpa. No estaba loca. No era una mala hija. Era simplemente la pieza que no encajaba en su juego de favoritismos. Y la única forma de ganar era dejar de jugar. La revelación no solo me dio claridad, me dio permiso. Permiso para defenderme. Permiso para trazar una línea en la arena. Permiso para, por primera vez, ponerme a mí primero. Agradecí a mi tío con un abrazo que transmitía más que cualquier palabra. Cuando me fui de su taller, el dolor seguía ahí,
pero ahora estaba acompañado de algo nuevo, una fría y dura resolución. Sabía lo que venía después. Y por primera vez en mi vida, estaba lista para la guerra. El viaje de regreso desde el pueblo de mi tío Elías fue diferente. La furia y la confusión habían sido reemplazadas por una calma gélida, una claridad de propósito que nunca antes había sentido. Ya no era la víctima de las circunstancias, iba a ser la arquitecta de mi propia defensa. La conversación con mi tío no solo había validado mis sentimientos, sino que me había entregado el manual de instrucciones de mis padres, su comportamiento era predecible, y yo podía anticiparme a él. Sabía que no se rendirían. Su sentido del derecho era tan grande que mí no solo sería un obstáculo temporal para ellos, un desafío a su autoridad. Intentarían tomar mi rancho por la fuerza, no con violencia física, sino con la violencia de la presunción, creyendo que su llave de emergencia era una invitación permanente. Esa misma noche, me senté con Benjamín frente a mi computadora portátil. Tenemos que prepararnos, le dije, mi voz sonando extrañamente serena. Lo primero que hice fue abrir una nueva pestaña y buscar abogados de derecho inmobiliario. Pasé una hora investigando los mejores bufetes de la ciudad. A la mañana siguiente, hice la primera llamada. Concerté una cita para el final de la semana. No sabía si los necesitaría, pero tener a un profesional de mi lado era un seguro que no podía permitirme no tener. Les expliqué la situación de manera hipotética y me aconsejaron sobre los pasos a seguir para documentar cualquier intento de invasión a la propiedad. El siguiente paso fue fortalecer mi santuario. Mi rancho ya tenía un sistema de seguridad básico, pero necesitaba algo más. Contacté a una empresa de seguridad de alta gama. Al día siguiente, un técnico vino a hacer una evaluación. Quiero una fortaleza, le dije sin rodeos. El técnico, un hombre llamado Darío, asintió con seriedad. Entendido. Instalamos un nuevo sistema. Cámaras 4K con visión nocturna y detección de movimiento en cada perímetro, cubriendo cada ángulo ciego. Sensores de presión en las entradas del camino de tierra que llevaba a la casa. Un nuevo sistema de alarma conectado directamente a una central de monitoreo y, con un protocolo especial que yo misma redacté, a la comandancia de la policía local. Cada puerta y ventana fue equipada con sensores de contacto magnético. Y lo más importante, cambiamos todas las cerraduras, incluyendo la del portón principal. La vieja llave de emergencia de mis padres ahora era solo un pedazo de metal inútil. Mientras los técnicos trabajaban, yo recorría la propiedad. Olía la tierra húmeda, tocaba las hojas de mis plantas en el invernadero, sintiendo la textura de la vida que yo misma había cultivado. Este lugar era mi creación, mi santuario. Y no iba a permitir que nadie, ni siquiera las personas que me dieron la vida, lo profanaran. La fortaleza estaba lista. Ahora, solo quedaba esperar la inevitable invasión. Si te está gustando esta historia hasta ahora, te agradecería muchísimo que le dieras un like al video, te suscribieras al canal y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Pasó una semana de silencio absoluto. Ni una llamada. Ni un mensaje. Era la calma antes de la tormenta, y yo lo sabía. No me relajé. Cada noche, antes de dormir, revisaba las cámaras de seguridad desde mi teléfono, asegurándome de que todo estuviera en orden. Benjamín me decía que estaba obsesionada, pero yo lo llamaba preparación. La invasión no llegó el fin de semana, como habían anunciado. Fueron más listos, o al menos eso creyeron. Ocurrió un sábado por la mañana, 2 semanas después de la cena. Eran las 6:30 de la mañana. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte. Yo estaba en la cama, disfrutando de los últimos momentos de sueño, cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. No era una vibración normal, sino una serie de pulsos cortos y urgentes, la alerta especial que había configurado. Me senté de golpe en la cama, con el corazón martilleándome el pecho. Benjamín se despertó a mi lado. ¿Qué pasa? Tomé el teléfono. En la pantalla de bloqueo, una notificación en letras rojas, movimiento detectado, portón principal.
Son ellos, susurré. Abrí la aplicación de seguridad. La imagen en vivo tardó un segundo en cargar, un segundo que me pareció una eternidad. Y entonces, ahí estaban. La imagen era increíblemente nítida gracias a la tecnología 4 Kelvin. Una camioneta de mudanzas, de esa sin logotipo, estaba estacionada justo afuera de mi portón. Y junto a ella, mis padres. Mi padre, Ramiro, estaba usando una llave para abrir el candado del portón. La vieja llave. La que yo les había dado años atrás para emergencias. Mi madre, Amalia, supervisaba, con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia. Se me revolvió el estómago. La audacia. La absoluta falta de respeto. No era solo que estuvieran ignorando mi negativa, era la premeditación. Habían contratado una mudanza. Habían planeado esto. Vi en la pantalla cómo mi padre finalmente lograba abrir el portón. Lo empujó, y el sensor de contacto envió otra alerta a mi teléfono. Luego, le hizo una seña al conductor de la camioneta para que avanzara. Benjamín estaba mirando la pantalla por encima de mi hombro, su rostro una máscara de furia. ¿Llamo a la policía?, preguntó. No, le dije, mi voz sorprendentemente tranquila. El sistema lo hará por mí. Mi dedo se deslizó por la pantalla hasta un gran botón virtual de color rojo que decía pánico/diagonal intrusión no autorizada. Por un instante, dudé. Una última punzada de culpa, el eco de toda una vida de «es tu deber», me susurró en el oído. ¿Realmente iba a hacerle esto a mis propios padres? Entonces, la cámara captó a mi madre sonriendo con suficiencia mientras la camioneta entraba en mi propiedad, en mi tierra, en mi santuario. Y la duda se evaporó. Presioné el botón. En la pantalla, vi cómo las luces estroboscópicas azules y rojas que habíamos instalado en la fachada de la casa comenzaban a parpadear. El sistema emitía una alarma silenciosa a la central de monitoreo, pero yo había pedido esa función visual como elemento disuasorio. Vi el pánico en los rostros de mis padres cuando se dieron cuenta de las luces. El conductor de la mudanza detuvo la camioneta en seco, confundido. Mi teléfono vibró de nuevo. Era la central de seguridad. Señora Dalia, hemos recibido una alarma de pánico de su propiedad. ¿Confirma la intrusión? Confirmo, dije, mi voz fría como el hielo. Hay personas no autorizadas en mi propiedad. He solicitado respuesta policial inmediata. Entendido. La policía ya está en camino. El tiempo estimado de llegada es de 7 minutos. Colgué. Vamos, le dije a Benjamín, levantándome de la cama. Tenemos que ir a recibir a nuestros invitados. El viaje al rancho fue el más largo de mi vida. Benjamín conducía, con las manos apretadas en el volante y la mandíbula tensa. Yo miraba el camino, repasando en mi mente lo que iba a decir, cómo iba a actuar. No podía permitir que la emoción me dominara. Necesitaba ser clínica, factual. La ley estaba de mi lado, pero sabía que mi madre usaría su arma más poderosa, el chantaje emocional. Cuando llegamos, la escena era casi surrealista. 2 patrullas de la policía municipal bloqueaban la entrada a mi propiedad. Los 2 oficiales, un hombre mayor y una mujer más joven, estaban de pie junto a sus vehículos. Mis padres estaban sentados en la parte trasera de la camioneta de mudanzas, con la puerta abierta. El conductor, un hombre joven y claramente nervioso, estaba siendo interrogado por uno de los oficiales. Estacionamos nuestro coche detrás de una de las patrullas y nos bajamos. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Mi madre fue la primera en reaccionar. Se bajó de la camioneta de un salto y corrió hacia mí, con el rostro desencajado por una mezcla de ira y victimismo. Dalia. Por el amor de Dios. ¿Qué significa esto?, gritó, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. ¿Cómo pudiste llamarnos a la policía? A tus propios padres. Ignoré su arrebato y me dirigí directamente al oficial de mayor rango, un hombre de bigote canoso y expresión serena. Buenos días, oficial. Soy Dalia, la propietaria de este lugar. Señora, buenos días, respondió él, su tono profesional.
Se presentó como el oficial Serrano. Estamos tratando de aclarar una situación un tanto confusa. Estas personas, dijo, señalando a mis padres, aseguran que usted les dio permiso para mudarse aquí. Antes de que pudiera responder, mi madre se interpuso entre nosotros. Claro que nos dio permiso. Es su obligación. Somos sus padres, ¿a dónde más íbamos a ir? Esta niña malagradecida nos echó a la calle y ahora nos trata como criminales. Comenzó a llorar, un sollozo fuerte y teatral. El oficial Serrano la miró sin inmutarse. Luego, volvió a mirarme a mí, esperando mi versión. Respiré hondo. Oficial, dije, manteniendo mi voz calmada y nivelada, lo que mi madre dice no es verdad. Y tengo cómo demostrarlo. Saqué mi teléfono. Primero, abrí la galería y le mostré el video de esa misma mañana. La grabación era clara, mis padres llegando solos, usando una llave para forzar la entrada, y permitiendo el acceso a un vehículo de mudanzas, todo sin mi presencia. Como puede ver, entraron sin mi autorización, expliqué. El ceño del oficial se frunció ligeramente. Pero hay más, continué. Abrí mi aplicación de mensajería y busqué la conversación con mi madre de hacía 2 semanas, la que tuve después de la infame cena. Se la mostré al oficial. Aquí está el registro de nuestra conversación. El 23 de agosto, a las 10:14 de la noche, le envié este mensaje. Le leí en voz alta: mamá, para que quede absolutamente claro y no haya malentendidos, Benjamín y yo no estamos de acuerdo con que se muden al rancho. La respuesta es no. Por favor, respeten mi decisión y mi propiedad. Luego, le mostré la respuesta de mi madre, un simple visto. Ella leyó el mensaje. Sabía perfectamente que no tenía mi permiso, concluí. El oficial Serrano me devolvió el teléfono. Su expresión ya no era confusa, sino de comprensión. Se volvió hacia mis padres. La actuación de mi madre se detuvo en seco al ver el cambio en el rostro del policía. Señor, señora, dijo el oficial Serrano, su voz ahora con un filo de autoridad. Han entrado en una propiedad privada en contra de la voluntad expresa de la dueña. Eso, en el Código Penal, se llama allanamiento de morada. Mi padre se puso de pie, su rostro enrojecido. Pero es nuestra hija, protestó. Eso es un asunto familiar, respondió el oficial con calma. Mi asunto es la ley. Y la ley dice que no pueden estar aquí. Les voy a pedir que le digan al conductor de la mudanza que saque sus pertenencias de la propiedad y se retiren de inmediato. Tienen suerte de que su hija no quiera presentar cargos formales en este momento. La derrota en el rostro de mis padres fue total. Mi madre me lanzó una mirada cargada de un odio tan puro que me estremecí. Mi padre simplemente bajó la cabeza, vencido. Mientras observaba cómo la camioneta de mudanza salía marcha atrás por el camino de tierra, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había ganado la batalla, pero el coste era la confirmación final de que la familia que yo creía tener nunca había existido realmente. El extraño, el hombre de uniforme, me había dado la justicia que los de mi propia sangre me habían negado toda la vida. Pensé que el episodio en el rancho sería el punto final. Estaba equivocada. Fue solo el comienzo de una nueva fase de la guerra, una que se libraría en el campo de batalla más impredecible y cruel de todos, las redes sociales. Esa misma noche, estaba tratando de relajarme con una copa de vino cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Notificaciones de Facebook. Menciones, comentarios, mensajes. Abrí la aplicación con un mal presentimiento. Y ahí estaba. Mi tía Georgina, la hermana de mi madre y la principal chismosa de la familia, había compartido una publicación. Pero no era una publicación cualquiera. Era un largo y dramático monólogo escrito por mi madre. La foto de perfil de mi madre, sonriendo dulcemente, encabezaba un texto que era una obra maestra de la manipulación. Comenzaba así: con el corazón roto y el alma en pedazos, hoy comparto con ustedes el dolor más grande que una madre puede sentir, el abandono de un hijo. Hoy, mi esposo y yo, 2 personas mayores que han dedicado su vida a sus hijos, fuimos humillados y tratados como delincuentes por nuestra propia hija, Dalia.
El texto continuaba, describiendo una versión completamente distorsionada de los hechos. Omitía convenientemente los 9 años de pagos de la hipoteca. Omitía el regalo de la casa a mi hermano. Omitía mi rotunda negativa a que se mudaran a mi rancho. Pintaba un cuadro en el que ella y mi padre, desamparados y sin hogar, habían buscado refugio en la casita de campo de su hija, solo para ser recibidos por la policía, a quienes Dalia había llamado en un acto de crueldad sin nombre. La publicación era un veneno perfectamente destilado, diseñado para generar la máxima simpatía para ella y el máximo desprecio para mí. Y estaba funcionando. Los comentarios se apilaban uno tras otro. ¡Qué barbaridad! No puedo creer que Dalia haya hecho eso, escribía una prima lejana. Amalia, estamos con ustedes. ¡Qué hija tan desnaturalizada!, comentaba una vieja amiga de la familia. Mi tía Georgina, por supuesto, echaba más leña al fuego, siempre lo dije, a esa niña el dinero se le subió a la cabeza. Pobre de mi hermana, qué cruz. Eran los monos voladores, la infantería de mi madre, atacando en masa, sin saber ni importarles la verdad. Me llovían mensajes privados llamándome monstruo, egoísta, inhumana. Por un momento, sentí que me ahogaba. La presión era inmensa. Benjamín se sentó a mi lado y leyó todo por encima de mi hombro. Son unos cobardes, dijo, su voz temblando de rabia. Te están linchando públicamente. Lo sé, respondí, sintiendo cómo las lágrimas de impotencia comenzaban a asomar. No puedes dejar que ganen, Dalia, dijo él, tomándome la cara entre sus manos. No esta vez. Tienes la verdad. Úsala. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. La tristeza se convirtió de nuevo en esa resolución fría que había sentido antes. Se acabaron las lágrimas. Se acabó el silencio. Si querían una guerra pública, la tendrían. Pero yo no iba a pelear con sus armas. Yo iba a pelear con la verdad. Me senté frente a mi computadora, abrí mi perfil de Facebook y comencé a escribir. No una respuesta emocional, sino una declaración de hechos. Mi publicación comenzaba así: normalmente, considero que los asuntos familiares deben permanecer privados. Sin embargo, dado que mi madre, Amalia, ha elegido ventilar una versión incompleta y engañosa de nuestros problemas, me veo en la obligación de aclarar los hechos para proteger mi reputación. Y entonces, expuse los puntos, uno por uno, con una claridad brutal. Hecho número 1, durante los últimos 9 años, desde que tenía 25, he pagado íntegra y puntualmente la hipoteca de la casa de mis padres, por un total de 3.780.000 pesos. Después de que me dijeran que estaban en riesgo de perderla. Lo hice voluntariamente porque son mi familia. Hecho número 2, hace 3 semanas, en la boda de mi hermano Aníbal, mis padres anunciaron públicamente que le regalaban esa misma casa a él como regalo de bodas. Esta decisión fue tomada sin consultarme y sin mi conocimiento previo. Hecho número 3, hace 2 semanas, mis padres me informaron, no me pidieron, su decisión de mudarse a mi rancho. Les comuniqué verbalmente y por escrito, de manera inequívoca, que no estaba de acuerdo y que no tenían mi permiso. Tengo pruebas de esta comunicación. Hecho número 4. Esta mañana, mis padres ignoraron mi negativa, usaron una llave que les di para emergencias y procedieron a mudarse a mi propiedad sin mi autorización. El sistema de seguridad, que está conectado a la policía, se activó como resultado de su allanamiento. Yo no llamé a la policía respondió a una alarma de intrusión. Y entonces, llegó el golpe de gracia. Adjunté 3 pruebas a la publicación. La primera era una captura de pantalla de mi estado de cuenta bancario de un mes al azar, editado para ocultar información sensible. Pero mostrando claramente la transferencia mensual de 35.000 pesos a la cuenta de mi padre con el concepto, pago hipoteca casa. La segunda era el video de 15 segundos de mi cámara de seguridad, que mostraba a mis padres abriendo el portón y dejando entrar a la camioneta de mudanzas. La tercera era un enlace directo al sitio web del Registro Público de la Propiedad del Estado, donde cualquiera podía introducir la dirección de la casa de mis padres y ver que el propietario actual era, efectivamente,
Mi hermano Aníbal. Terminé la publicación con una última reflexión: he hecho todo lo posible por apoyar a mi familia, pero no permitiré que se abuse de mi generosidad ni que se me difame por establecer límites para proteger lo que es mío. El respeto en una familia debe ser mutuo, no una vía de un solo sentido. Le di a publicar. La reacción fue instantánea. Fue como lanzar una bomba en un estanque. El silencio de mis familiares fue ensordecedor. Los comentarios de apoyo comenzaron a llegar, primero de mis amigos, luego de amigos, e incluso de algunos familiares más lejanos que no se habían dejado llevar por el drama inicial. No tenía idea de que tú pagabas esa casa, Dalia. ¡Qué injusticia! Con pruebas así, no hay nada más que decir. Tienes todo nuestro apoyo. La verdad siempre sale a la luz. Fuerza, Dalia. Mi tía Georgina borró su publicación. El post de mi madre, aunque no fue borrado, se llenó de nuevos comentarios que la cuestionaban directamente. La guerra relámpago que ella había iniciado se le había vuelto en contra de una manera espectacular. Yo no me sentía victoriosa. Me sentía agotada, triste, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. Había reclamado mi historia. Y la había defendido con la única arma que ellos no podían combatir, la verdad. La onda expansiva de mi publicación en Facebook no se detuvo en el muro de mi madre. Se extendió por círculos concéntricos, llegando a lugares que yo no había anticipado y provocando daños colaterales que cambiarían el equilibrio de poder en mi familia para siempre. El más afectado, irónicamente, no fui yo, sino mi hermano Aníbal, el hijo de oro, el receptor del trofeo por el que se había desatado toda esta guerra. Aníbal y Noelia vivían en una burbuja de recién casados, disfrutando de su generoso regalo. Pero la burbuja no tardó en estallar. Noelia trabajaba en una firma de relaciones públicas, un mundo donde la imagen lo es todo. La historia, con sus jugosos detalles de drama familiar y sus pruebas irrefutables, se convirtió en el chisme predilecto entre sus colegas y amigos. La gente es cruel, y no tardaron en aparecer los susurros en los pasillos, las miradas de lástima, los apodos apenas disimulados como la princesa de la casa pagada. Una noche, una semana después del escándalo, Noelia llegó a su límite. Según me contó más tarde un primo que se mantuvo neutral, la confrontación fue épica. «Estoy harta, Aníbal», le gritó Noelia, lanzando su bolso sobre uno de los sofás de diseño que habían elegido juntos. «No puedo ir a ningún lado sin que la gente me mire como si fuera una aprovechada. Y mi jefa me preguntó hoy si todo estaba bien en casa, con un tonito que me quería morir». Aníbal, que nunca había tenido que lidiar con las consecuencias de sus acciones, intentó minimizarlo. «Es solo chisme, mi amor. La gente olvidará». ¿Olvidar? Tu hermana publicó extractos bancarios y videos. «Esto no es un chisme, es un documental sobre la disfuncionalidad de tu familia», replicó ella, su voz subiendo de volumen. «Y tus padres no ayudan. Siguen llamando a todo el mundo para contar su versión de víctimas, y solo empeoran las cosas». La discusión escaló. Noelia, pragmática y consciente de las apariencias, vio su futuro social y profesional manchado por un escándalo que no era suyo. Aníbal, por su parte, se sintió atacado en su recién estrenado castillo. Finalmente, Noelia le dio un ultimátum. «No voy a vivir así, Aníbal. No voy a ser la villana de la historia de tu hermana. Así que elige. O tus padres dejan de causar problemas y se alejan de nosotros por un tiempo, o esta casa de la familia se va a quedar muy grande para ti solo». Para Aníbal, la elección fue sorprendentemente fácil. Siempre había elegido el camino de menor resistencia, el que le ofreciera mayor comodidad. En el pasado, ese camino siempre había sido seguirle la corriente a mis padres. Pero ahora, la comodidad estaba con su esposa y la vida que ella representaba. Al día siguiente, Aníbal condujo hasta el pequeño apartamento de un familiar donde mis padres se estaban quedando temporalmente y les dio la noticia. Les dijo que necesitaban darle espacio a su matrimonio, que el escándalo estaba afectando a Noelia y que, por el bien de todos, no podían seguir viviendo con ellos ni ser vistos públicamente como una unidad. En esencia, los echó.
El hijo por el que habían sacrificado la dignidad, la justicia y la relación con su otra hija, ahora los estaba descartando para salvar su propio pellejo. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla desde la distancia. La gran inversión a futuro de mis padres acababa de declararse en bancarrota. Después de la debacle con Aníbal, mis padres desaparecieron del radar. Dejaron de publicar en redes sociales. Dejaron de llamar a los familiares para quejarse. El silencio era total, y por un lado, fue un alivio. Benjamín y yo empezamos a recuperar una apariencia de normalidad. Nos enfocamos en el trabajo, en nuestros proyectos, en el rancho. Pero el silencio también era inquietante. No sabía dónde estaban, qué estaban haciendo. Una parte de mí, esa tonta y resiliente parte que todavía se aferraba a la idea de la familia, se preocupaba. Un mes después del incidente en el rancho, una noche de martes, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. Bueno. Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo el sonido de una respiración entrecortada. Dalia, susurró una voz. Era mi madre. Pero no era la voz que yo conocía. La voz autoritaria, la voz manipuladora, la voz quejumbrosa, todas habían desaparecido. Esta era una voz pequeña, frágil, despojada de toda su armadura. Sonaba como una anciana. Mi primer instinto fue colgar. Pero me quedé paralizada, escuchando su respiración. Hija, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, continuó, su voz temblando. Y tienes toda la razón. Tienes toda la razón del mundo. Hizo una pausa, y pude escucharla tomar aire, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Tu hermano. Aníbal nos pidió que nos fuéramos, dijo, y en esas palabras se contenía todo el universo de su dolor. No había acusación, solo la cruda exposición de un hecho. Estamos alquilando un pequeño apartamento cerca del centro. Tu padre consiguió un trabajo de medio tiempo en un taller. No dije nada. ¿Qué podía decir? Te llamo porque lo he pensado mucho, Dalia, su voz se quebró. Cada noche. No puedo dormir. Pienso en todo. En la quinceañera, en el coche, en la hipoteca. Sobre todo en la hipoteca. Lo arruinamos todo, hija. Lo arruinamos por orgullo, por estupidez. Por ceguera. Las lágrimas ahora eran evidentes en su voz, pero no eran las lágrimas teatrales de antes. Eran sollozos secos y cansados. No te pido que nos perdones. Sé que es demasiado tarde para eso. Solo quería que lo supieras. Que sé que nos equivocamos. Y que lo siento. Dios sabe que lo siento. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Esa llamada fue más devastadora que cualquiera de sus gritos o acusaciones. Porque por primera vez, había escuchado un atisbo de arrepentimiento genuino. Y eso, de alguna manera, dolía más. Me senté en el suelo de mi sala, abracé mis rodillas y lloré. Lloré por la niña que solo quería una fiesta bonita. Lloré por la joven que solo quería un reconocimiento a su esfuerzo. Lloré por la mujer que había tenido que destruir a su familia para poder salvarse a sí misma. Y lloré por la madre que había perdido a sus 2 hijos en un solo mes, todo por haber amado a uno demasiado y a la otra demasiado poco. La llamada de mi madre me dejó hecha pedazos, pero también me dio algo que no esperaba, un cierre. Su confesión, por tardía y rota que fuera, liberó la última pizca de rabia que quedaba en mí. Ya no había nada contra que luchar. La guerra había terminado, y no había ganadores, solo supervivientes. En las semanas que siguieron, me enfoqué con una energía renovada en mi rancho. Se convirtió en mi terapia, en mi símbolo de reconstrucción. Cada semilla que plantaba, cada sistema de riego que instalaba, era un acto de creación, un antídoto contra la destrucción que había experimentado. Benjamín trabajaba a mi lado los fines de semana, su presencia sólida y constante era el ancla que me mantenía firme. El rancho floreció. Construimos un invernadero hidropónico de última generación donde cultivaba lechugas y hierbas aromáticas que empecé a vender a restaurantes locales.
El pequeño huerto de mi padre que nunca fue se convirtió en mi próspero laboratorio de agrotecnología. Este lugar, que mis padres habían intentado tomar por la fuerza como una solución a sus problemas, se estaba convirtiendo en la manifestación de mi independencia y mi éxito. Ya no era solo una casita de campo, era el corazón de mi empresa, Tierra Próspera. Un día, 6 meses después de la última vez que hablé con mi madre, recibí una carta por correo. La caligrafía temblorosa en el sobre era inconfundible. Era de mi padre. Con manos vacilantes, la abrí. No era una carta larga. Solo una hoja de cuaderno. Dalia, comenzaba. Tu madre me dijo que te llamó. Espero que no te haya molestado. No hay día que no piense en el desastre que causamos. Yo fui un cobarde. Siempre dejé que tu madre tomara las decisiones, y me escondí detrás de la excusa de que, así son las cosas. Pero las cosas no tienen por qué ser así. Tú nos lo demostraste. He visto las fotos que Benjamín sube a veces de tu rancho. Se ve increíble. Siempre supe que ibas a llegar lejos. Lamento mucho no habértelo dicho más a menudo. Lamento no haberte defendido. Lamento haberte fallado como padre. No te pedimos nada. Solo queríamos que supieras que estamos bien. Y que estamos orgullosos de ti. Aunque no tengamos el derecho de estarlo. Firmado, tu papá, Ramiro. Guardé la carta. No respondí. No todavía. El perdón era un proceso, no un interruptor. Pero por primera vez, sentí que una puerta, que había estado cerrada con cerrojos y cadenas, se había entreabierto una rendija. Establecí nuevos límites. Límites de acero. Cualquier comunicación futura sería en mis términos. No habría más emboscadas emocionales, no más obligaciones no escritas. Si alguna vez volvíamos a tener una relación, sería una construida desde cero, sobre un terreno nuevo y limpio, no sobre las ruinas tóxicas del pasado. El poder había cambiado de manos. Ya no era la niña que buscaba su aprobación. Era una mujer que se había ganado su propio respeto. Y ese, descubrí, era el único tipo de respeto que realmente importaba. Ha pasado un año desde la boda de mi hermano. Un año desde que mi mundo familiar implosionó y fue reconstruido sobre una base completamente nueva. No he visto a mis padres en persona. Intercambiamos mensajes de texto ocasionales, siempre iniciados por ellos. Son breves, educados. Me preguntan por el rancho. Les pregunto por su salud. Es una relación frágil, como una planta recién brotada, y no sé si sobrevivirá al invierno. Pero es honesta, por primera vez. A mi hermano Aníbal no lo he vuelto a ver ni he hablado con él. Sé, por mi tío Elías, que su matrimonio con Noelia sigue adelante, pero que la relación es tensa. La casa que recibieron como regalo se ha convertido en un recordatorio constante de la fractura familiar. A veces me pregunto si es feliz. Y luego me doy cuenta de que ya no me importa. Su felicidad dejó de ser mi responsabilidad hace mucho tiempo. Mi rancho, Tierra Próspera, es ahora un negocio exitoso. Lo que comenzó como mi santuario personal se ha convertido en mi legado, un testimonio de que se puede cultivar belleza y prosperidad incluso en el terreno más dañado. Benjamín y yo estamos pensando en expandirnos, en construir nuestra propia casa aquí, en la tierra que defendí con uñas y dientes. He aprendido que los lazos de sangre no te dan derecho a la vida, al esfuerzo o al alma de otra persona. He aprendido que la palabra familia es un verbo, no un sustantivo, es algo que se construye con respeto, apoyo y honestidad, no algo que se puede exigir o dar por sentado. Y he aprendido que, a veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por tu familia es alejarte de ella para enseñarles cómo deben tratarte. Algunos de mis parientes más lejanos, especialmente del lado de mi madre, todavía me miran con recelo en las raras reuniones a las que asisto. Susurran que fui demasiado dura, que el rencor me consumió, que yo destruí a mi familia. Dicen que, sin importar lo que hubieran hecho, eran mis padres y mi deber era perdonar y olvidar. Así que ahora, les pregunto a ustedes, que han escuchado mi historia desde el principio hasta el final, que han visto cada pieza del Museo del Dolor y han sido testigos de cada batalla.
Les pregunto a ustedes, que entienden el peso de las expectativas y la amargura de la injusticia. Díganme, ¿acaso yo soy la mala? Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún relato. Tu apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.